a este encuentro sincrónico denominado CIPAS, que corresponde al tema, a la actividad pues, de formulación de estrategias. Era importante poder desarrollar esta actividad el día de hoy y lo más pronto posible, por supuesto, en el entendido de que estamos prácticamente a 8 días de terminar la actividad. Y pues si bien no es tan extensa y tan compleja como la actividad anterior, pues sí, pues amerita en algunos aspectos en particular de la actividad que sí requiere que seamos bastante claros frente a lo que se va a desarrollar. Dime, Magali. Hola, profe, ¿cómo estás? Solo quería hacer una anotación a lo que has dicho que la actividad no es tan extensa. O sea, si bien no es tan extensa, o sea, siento que como esta vez a todos nos toca hacer todo el trabajo, o sea, según lo que entiendo, es como que todos hacen Los campos el ahí en el análisis CIPAS, de, abajo. de la, de la misión, la visión, valores estratégicos y todo lo demás, y después hacemos como un consenso entre todos, pues sí se nos hace, pues, o a mí me pareció que está un poco extenso en esa parte, o sea, porque todos hacemos al final todo el trabajo y después debatimos sobre los puntos de cada una. No sé si me hago entender. Claro que te haces entender y Sí. precisamente estos espacios también nos permiten llegar a algunos acuerdos, que es precisamente lo que quiero que establezcamos hoy también. ¿Listo? Listo, profe. Magali, ok, tranquila. No, Bajo tranquila. mi mano. Tranquila. Cindy, yo entiendo y estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Magali, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Listo? O sea, lo que se trata es de que el día de hoy, entonces, realicemos algunos acuerdos que si bien seguramente nos hace provecho, pues la posibilidad de que podamos avanzar rápidamente en lo que está diseñado para el curso. ¿Listo? Bien, entonces, en primer lugar, voy a proyectar la guía de actividades. Y en la parte individual, pues básicamente se nos pide lo mismo que se nos pidió en la guía anterior, el tema de la participación y demás, ¿vale? Pero como bien lo dicen ustedes, el tema de los aportes individuales de la actividad que están desarrollando, es decir, que entreguen individualmente los aportes de los análisis y al final, pues obviamente empiezan a concretar frente a la entrega individual cuáles pueden ser esos elementos claves y que los puedan integrar en un solo gran trabajo. Además, el tema de la realización de los aportes en el foro colaborativo. Digamos que hasta aquí es básicamente la actividad individual y corresponde a la misma actividad que hicieron en la actividad anterior. Igual como consideramos nosotros en la actividad anterior, en la misma reunión que tuvimos nosotros para esa misma actividad, yo les decía que no tengo ningún problema en si esta actividad que corresponde al desarrollo de las actividades individuales para el aporte y la selección de aquellos elementos en los que pueden coincidir tus trabajos, en esa misma reunión comentaba que no tenía problema si al final todos terminaban trabajando en una sola entrega, es decir, en temas de aportes, frente a una sola entrega para que cada uno no tenga que hacer el mismo trabajo, entregarlo y luego empezar a mirar cuál de todos los tres pueden o seleccionar o juntar los tres en aspectos claves. Lo comenté en la actividad anterior con una salvedad y es el tema de la participación. Yo les decía, lo pueden hacer siempre que no vinculen a estudiantes que no participen, porque es que resulta que cuando se trabaja de manera colaborativa, y perdón lo digo esto, no lo digo por ustedes, lo digo por la generalidad de lo que pasa en muchos cursos, es que algunos terminan simplemente solapándose en el trabajo de los otros. Entonces al final aparecen con uno o dos aportes y entonces se sienten en la obligación los demás de tenerlo que incluir porque al final terminó con un par de aportes. En el periodo pasado fue un problema bastante difícil de manejar y bastante complejo, eh, que hasta PQR resultó, porque dice un estudiante, no, pero es que yo presenté mis tres aportes y resulta que incluso eso también lo comenté en la reunión anterior, es que, por ejemplo, 8 de abril
Entonces él presentó un informe o presentó un aporte a las, voy a poner 3 de la tarde. Segundo aporte, 3:10 de la tarde. Tercer aporte, 3:20 de la tarde. Profe, yo hice mis 3 aportes. O sea, técnicamente sí. Pero ¿qué fue lo que hizo? Un aporte partido en 3 y esto no termina. ¿Por qué? Porque es solamente apareció el 8 de abril, hizo esos 3 aportes y no volvió sino hasta cuando finaliza la actividad o para la entrega de la actividad. Entonces yo realmente no sé si en verdad participaron o no participaron de la actividad. En ese sentido, yo en este momento volví y reitero, yo doy libertad de que entreguen de que entre todos construyan un solo gran trabajo y terminen entregando un solo gran trabajo, para que no hagan las entregas individuales, si esto al final pues termina costándoles un poco más de tiempo o dificultad para el cumplimiento de la actividad. Esta información que está aquí, esto lo comenté yo en las reuniones pasadas que lo podían hacer. ¿Listo? Simplemente con la salvedad de que por favor no fueran a involucrar estudiantes que no hicieran sus participaciones de manera significativa. Esto no se trata de cargar al el compañero o de cargarse con el trabajo de los demás. Reitero, esto fue bastante complicado el periodo pasado para manejarlo. Eh, igual, no, profe, tranquilo, que no va a pasar, que no sé qué. Y cuando menos pensé, pues yo resolviendo a última hora. Incluso en la sustentación de este plan estratégico, porque al final la actividad número 5 es una reunión sincrónica con el docente y van a tener que presentar y sustentar el plan estratégico. Lo van a tener que sustentar en cuenta que están en una exposición común y corriente, una exposición de 20 minutos. Entonces, ¿y qué pasó con uno? Pues cuento la experiencia pasada para que entienda más o menos cuáles son las dificultades que pueden presentar. Y es que el mismo día de la sustentación, un grupo me dice, no, profe, lo que pasa es que este estudiante nunca participó fue muy poco lo que realmente nos aportó. Entonces yo les pregunto, pero en todos los trabajos aparecía él. Entonces, el estudiante aparecía el último día y ponía 2 mensajes y aparecía en el trabajo final. Entonces, yo les pregunto, entonces, ¿para qué lo meten en el trabajo si no les aportó nada? No, profe, que qué pesar, que no sé qué. Le digo, pues bueno, entonces no me pongan qué hacer ahora porque la aceptación fue de parte de ustedes. Entonces, reitero nuevamente, al final ellos terminaron sacando muy mala puntuación porque el estudiante ni siquiera se conectó a la sustentación. Entonces, mis queridísimos estudiantes, yo no tengo ningún problema en si van a presentar un solo trabajo y entregar un solo trabajo en todo este proceso, ¿vale? Por supuesto, cada estudiante tiene que hacer sus aportes para la construcción del gran trabajo, sin que presenten uno cada uno, pero sí con los aportes significativos dentro del foro. ¿Significa esto que al final, pues la responsabilidad recae sobre el grupo? En el sentido en que, como pasó con este grupo anterior que les acabo de comentar, que fue en el periodo pasado, el estudiante no se presentó y esto, por supuesto, termina dificultando la calificación porque se supone que todo el grupo y se supone que él estaba participando en las actividades grupales y no resultó así. Entonces, yo dejo la claridad frente a este escenario. Vuelvo y reitero, no tengo ningún problema en si todo el grupo trabaja sobre un solo documento, no tengo problema ninguno, lo entregan, pero que se evidencian las participaciones en el foro. Y de esa manera, pues al final, la responsabilidad pues, la asume directamente el grupo frente a este trabajo y la forma como lo van a asumir. ¿Listo? ¿Algún comentario? ¿Es suficientemente claro? Sí, Eh, profe, o sea, igual a la final, pues, o sea, yo creo que somos lo suficientemente, pues grandes, o sea, estamos haciendo una especialización y todo esto, entonces creo que, pues, hay un grado de responsabilidad en lo que debemos hacer. Entonces, sí, al menos en mi grupo, sí estamos de acuerdo como que cada una hace como el análisis de ciertos puntos y sube la evidencia de que hizo ese análisis en el foro y pues al final nos reunimos para complementar todo el trabajo en uno solo.
Perfecto, está claro y es claro para todo. Vuelvo y reitero, yo no tengo ningún Sí. inconveniente en que se haga de esta manera. Y reitero nuevamente para todos, ¿no? Es que sí, o sea, independientemente de donde trabajan, y esto es, vuelvo y repito la misma información que ya había dicho con referencia a esto, y es que independientemente del escenario donde trabajen, en el entorno donde trabajen, en Teams, en Zoom, en Meet, por el celular, por WhatsApp, por cualquier medio que ustedes se quieran reunir, está perfecto, lo hacen, manejamos un Drive, listo, manejan un Drive. Lo que sí es cierto es que las evidencias de los encuentros sincrónicos que ustedes hagan entre ustedes deben aparecer en el foro, porque de lo contrario no hay evidencia de trabajo colaborativo. ¿Listo? O sea, ¿por qué le digo esto? Porque yo no sé dónde se están reuniendo ni qué están haciendo, por supuesto, o sea, es demasiado obvio. ¿Dónde me doy yo cuenta? Cuando ustedes nos comparten la información en el foro y donde la profe Ariadna y yo nos damos cuenta que efectivamente están haciendo trabajo colaborativo, están aportando y todo lo demás. En ese orden de ideas, todas esas interacciones, a mí yo siempre digo, en lo posible, si se reunieron, graben la reunión y cuelguen la reunión en el foro. De esa manera lo evidenciamos. ¿Qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba pasando con otros grupos? Se reunían por Teams y pusieron como 4 o 5 evidencias y yo voy a verlas la misma hora, el mismo día de reunión y lo repartían en 5. Y digo, no, pues es que esto, la verdad, pues lo dejan a uno pensando frente a estas decisiones desde el punto de vista grupal y lo que dice Magali es cierto, o sea, nosotros no estamos en un nivel como para tener que hacer ese tipo de cosas, personas con suficiente bagaje empresarial, comercial, administrativo y otros roles interesantes dentro de sus organizaciones como para que terminemos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y a eso abogo con esta aclaración que quiero hacer y con esta posibilidad que abrimos frente al tema de la posibilidad para trabajar dentro del curso en este escenario en particular. ¿Listo? Entonces, pues espero que quede claro y me gusta ser bastante claro y conciso en esto y pues de pronto demasiado directo, pero perdónenme, creo que es la mejor manera de que esto quede suficientemente claro para todos y así pues no pues al final no sea sorpresivo para ninguno, ¿no? Esa es como la idea. Bien, entonces Profe, creo, dime, sí, perdón, en ese orden de tranquilo. ideas, o sea, el último día para hacer aportes significativos es el 13, ¿no? El 13 de abril, porque si se entrega el trabajo el 17 y solamente tienes en cuenta los aportes que fueron, pues que no hayan sido como una hora antes, sería como hasta el 13, más, o sea, hasta el sábado, más o menos. La actividad termina el 17, me corrigen si es el 17 que termina Sí, la actividad, sí, ¿cierto sí, que sí, sí? sí. Sí, señor. Entonces termina el 17. Por norma y política de la universidad, los últimos 3 días no se hacen realimentaciones en foro por parte del docente. No se hacen realimentaciones en los últimos 3 días. Eso estamos hablando de que sea el día 15, teniendo en cuenta la misma fecha, hasta el mismo día 17. Este tiempo, este tiempo, cualquier estudiante que haga aporte en este tiempo se le toma como individual y no colaborativo. Es decir, que se le califica al estudiante como individual, sin trabajo colaborativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta que hasta esta fecha, pues vamos a estar abordando las realimentaciones y aportándoles a los ajustes de los trabajos que consideren hacer y pues digamos que esta sería la fecha límite. Ahora, que la profe Adriana o en el caso mío queramos seguir alimentando 16 y 17, que normalmente lo hacemos, pues tratamos es de que al final se haga una muy buena entrega y pues tratamos de ir hasta el máximo posible para que tengan una excelente terminación de la actividad. Pero pues digamos que en aras de que para ninguno sea lo justo que pues todo se cargue en los últimos 2 días, ¿no? Ni para el trabajo colaborativo, que seguramente ustedes esperan que sus compañeros hagan a tiempo todas sus entregas y sus avances y sus aportes para que asimismo el trabajo se pueda consolidar y entregar de una manera significativa para todos, ¿no? Esa es como la idea al final. Bien. Bueno, sí quiero
revisar que quede clara esta información. Pero lo digo con absoluto respeto por todos y tratando pues de conciliar y que lleguemos a un muy buen acuerdo. No soy de esos dictatoriales tampoco, porque tampoco se trata pues de, de qué, de generar pues ese elemento cortante, ¿no? Sino que al contrario, pues manejemos unos muy buenos acuerdos y trabajemos pues lo mejor posible todos, ¿no? Entonces, sí queda claro, mis compañeritos. Sí, señor, claro, Sí, gracias. señor. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes, Señor, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a explorar y estábamos explorando la guía y frente a esto entonces lo primero que nos pide es una gestión responsable pues, de las actividades. Reiteramos lo que siempre he reiterado, esto está en la guía anterior también, el trabajo colaborativo, los aportes. Y ya luego entonces se nos dice que bajo los componentes teóricos y conceptuales y contextuales de lo que nos muestra a nosotros el libro rector del curso, en la que nos pide a nosotros, perdón, en las que de manera inicial nos muestra pues básicamente todo el contexto de la teoría que se ha tejido a raíz del pensamiento estratégico y el desarrollo estratégico. Y al final del libro, después de la página 211, pues básicamente está la explicación de cómo se diligencian cada uno de los formatos que se han establecido durante el proceso de la elaboración del plan estratégico que hemos estado desarrollando desde un inicio. En ese sentido, entonces, ya bajo esos preceptos y bajo esos contextos que nos muestra aquí la guía, entonces dice lo siguiente. El documento a entregar contiene entonces los siguientes componentes y tiene que ver con la plataforma estratégica de la organización, la empresa, el emprendimiento o la pequeña empresa que seleccionaron para desarrollar durante esta actividad. Eso quiere decir que vamos a evaluar la misión, vamos a evaluar la visión, vamos a evaluar los valores corporativos, vamos a evaluar los principios corporativos. Reitero esto en la medida en que se tengan estos datos, estos recursos. Profe, pero mi empresa no tiene valores corporativos. Pues por supuesto no hay nada para valorar. Lo que pasa es que la guía en algún momento sí la guía, perdón, la actividad en algún momento me va a decir, venga, si no los tiene, propóngalos. Porque se supone que dentro del todo el componente de la plataforma estratégica deberían estar desarrollados o deberían estar establecidos. Una perentoriedad, o sea, es obligatorio absoluto que aparezca. No, no es un perentorio o una obligación absoluta. Hay muchas organizaciones que sencillamente no la tienen. Pero en el principio de la filosofía de la organización, que debería tenerla, sí deberían tenerse en cuenta, porque hace parte precisamente de aquellos elementos frente incluso a la responsabilidad social empresarial que se deben tener para consigo, sus accionistas, pero también con sus colaboradores internos, pues, administrativos, operarios y demás. De tal manera que la filosofía de la organización, pero aparte de eso, el componente misional y el componente visional respondan precisamente a sus valores corporativos. Y por supuesto, desde la misma filosofía se tengan en cuenta entonces esos componentes que tienen que ver con los principios de la organización. Esos son elementos objetivos interesantes, bueno, importantes dentro de la construcción, porque normalmente sí se consideran, muchos no lo tienen en cuenta, sencillamente no lo valoran o simplemente terminan, no, coloque 5 valores y 5 principios y ya que eso sea lo de nosotros. Algunos lo harán de esa manera. Lo que sí es inobjetable, por ejemplo, es que sí debe contar con unos objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos sí son supremamente claves. Si no se tienen, pues básicamente no se tendría una misión ni una visión consistente. ¿Por qué? Porque no obedecen a nada, simplemente obedecen a un requisito desde el punto de vista legal que dice que hay que tener misión y visión de acuerdo a
a los contextos de calidad. Evaluación de políticas existentes. Casi que todas las organizaciones lo tienen. Esto sí no lo obvian para nada porque pues de alguna u otra manera termina siendo el argumento más viable para prescindir de algún colaborador incluso. Formulación de la nueva plataforma estratégica, es decir, la actualización, la formulación de las estrategias, en este caso de los cuadrantes FODA, DOIDA, que corresponde pues a la estructura de la DOFA. La calificación de objetivos estratégicos, aquí pues básicamente se repitió. Y la estructuración de la matriz DOFA. Con respecto a esto de la matriz DOFA, digamos que en el ejercicio anterior, y eso tiene que ver con la guía de actividades, en el ejercicio anterior, ustedes llegaron, perdón, ¿qué se hizo ahora? Perdón, que se me movió mucho. Bien, ustedes llegaron hasta la identificación de las variables de la DOFA, tanto las fortalezas como las debilidades, asimismo el componente de fortalezas de amenazas y oportunidades, que básicamente era tener en cuenta las matrices anteriores de evaluaciones internas y evaluaciones externas y simplemente copiar esas mismas variables acá identificando cuáles eran oportunidades, cuáles eran amenazas, cuáles eran fortalezas y cuáles eran debilidades. Esas mismas variables son las que van acá. Aquí no tenían que inventarse nada, sino simplemente trasladar de las matrices a esta. Y a partir de este momento, entonces, viene todo el componente de evaluación de la plataforma estratégica. Entonces, aquí nos dice qué debía tenerse en cuenta para la revisión de la misión o la evaluación de la misión. Entonces, aquí nos dice algunas características que debe tener la misión. Esto es simplemente una orientación de lo que debería tener esa misión. Y aquí es donde viene pues, digamos, el trabajo de validación y evaluación acerca de los componentes de ella misma, en la que simplemente en este punto ustedes registran la misión de la empresa y dicen, declara su actitud, sí o no, y se incluye, ustedes lo señalan donde consideran, ¿es correcta esa declaración, sí o no? Y si en el dado caso las respuestas son no, pues justifiquemos aquí el por qué consideran que no está involucrada, porque, digamos, si no es tan coherente o no es tan clara, pues simplemente los estudiantes aquí argumentan el por qué. Básicamente es eso. Resuelve opiniones divergentes, se orienta al cliente, declara su política social, describe el presente. Entonces aquí básicamente es señalar con X donde ustedes consideren se valida o es posible calificar o identificar en qué punto se encuentra o en qué estado se encuentra la estructura de la misión frente a lo que debería declararse dentro de la misión, dentro de lo que debería tener. Entonces simplemente es poner la X donde ustedes consideren de acuerdo a la lectura que hagan y en donde sea absolutamente necesario, pues, hacer la argumentación correspondiente frente a la estructura de la misión. En el mismo sentido está la visión. Es la misma situación, básicamente van a llegar acá y a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hablar con respecto al tema de la misión. Acerca de la misión que ya vimos. Aquí simplemente transcriben la misión de la empresa, la que tiene actualmente, y asimismo como en el otro ejercicio, pues simplemente señalan y aquí simplemente vinculan el argumento que ustedes consideren del por qué no se incluye, porque puede ser que no se deba tener en cuenta o que la organización no la tenga en cuenta por alguna condición particular que así mismo lo haya definido. En ese sentido, pues
digamos que si la organización no lo considera, pues ahí lo vamos a mostrar. Lo que sí es importante es hacer el proceso de argumentación del por qué la organización no lo considera viable o necesario exponerlo de manera, esto se me está moviendo mucho, de manera perentoria dentro de pues, su estructura organizacional completa o en la plataforma estratégica. Normalmente las organizaciones no contemplan en gran mayoría estas plataformas estratégicas, a veces trabajan muy a la deriva, trabajan muy a la consideración de las decisiones particulares de los, mm, de los directivos y pues básicamente terminan haciéndolo de manera muy sencilla. Entonces, eso básicamente es en el contexto de la misión. Para el tema de los valores corporativos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Simplemente vamos a llegar acá y vamos a, dentro del mismo formato, vamos a estructurar lo mismo. Simplemente es aquí transcribe lo que corresponde a los valores corporativos y aquí los valida y argumenta en el caso pues que efectivamente sea necesario hacer la argumentación. Asimismo, lo vamos a hacer también con los principios corporativos. Y de igual manera se hace la calificación correspondiente, se trasladan aquí los principios corporativos, no sé cuántos principios tenga, 3, 4, 2, 5. Esto pues obviamente debe hacerse por cada uno de esos valores o cada una de esas políticas y argumenta igual. Para que nos Profe, queden todos evaluados. Dime. Magali, tengo una pregunta. Entonces, si la empresa que estamos analizando no tiene principios corporativos, ¿los creamos con base a la misión visión o cómo lo podríamos crear? Bueno, en principio si no los tiene, Sí, como estamos haciendo es una evaluación de la plataforma estratégica, pues vamos a argumentar que la empresa actualmente no cuenta con principios corporativos diseñados, no se ha establecido, no se contemplaron o nunca se contemplaron, o bien porque omitieron, o bien porque hay un argumento válido para no desarrollarlos. ¿Listo? Digamos que hasta allí es un hallazgo, porque lo que estamos haciendo básicamente son las verificaciones y las validaciones. Cumple, no cumple, es lo otro, existe, no existe. Y ese es, digamos, el inicio de esta valoración de la plataforma estratégica. ¿Por qué? Porque más adelante, dentro de esta misma guía, ya cuando hagamos esos hallazgos y esa evaluación, entonces él ahora nos va a pedir que nosotros hagamos una corrección de eso que hallamos. Por ejemplo, si en la misión no estaba contemplado el objeto social, un ejemplo, entonces ahora la propuesta nueva de misión que nosotros estamos proponiendo, pues sí lo va a incluir y entonces la propuesta de la nueva misión es esta. La propuesta de la nueva visión es esta. La propuesta de los principios que no lo sabían, entonces miren, nosotros vamos a proponer esos 4 principios que nos parece que deben ser orientadores a la filosofía de la organización. Tenemos estos políticas no se tienen contempladas o las que se tienen contempladas son ambiguas y es necesario actualizar, entonces se proponen estas políticas organizacionales. Entonces, en este primer momento, lo que estamos haciendo es un hallazgo. Y ya luego entonces hacemos una propuesta de acuerdo a esos hallazgos. ¿Cómo corregimos de acuerdo a la estructura que se nos presenta aquí para la elaboración de la misión, la visión, los objetivos estratégicos y todo lo demás? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas propuestas para estructurar en esos puntos en particular? ¿Listo? listo, perfecto, profe, gracias. Nati, por la pregunta, gracias. Entonces, asimismo con los objetivos estratégicos, seguimos haciendo evaluación para encontrar hallazgos en la estructura que nos pueda decir que es necesario que se reestructure alguno o que se mantengan o que se sume uno, dependiendo de lo que como equipo determinemos que sea absolutamente necesario. El tema de las políticas existentes de la misma manera se desarrollan y se estructuran y se pues, simplemente
Va aquí la política a evaluar, entonces se evalúa y argumentan en la medida en que consideren necesario, tienen que argumentar el por qué sí o el por qué no se incluye, o por qué sí se incluye, pero no es correcto, porque la descripción está mala, porque la descripción no corresponde a una política, la descripción no concuerda con lo que se debería establecer allí, en fin. Profe, otra Profe, pregunta, perdón. qué pena. Tranquila. Dime. Bueno, se puya. Profe, qué pena. Una preguntita chiquitica, qué pena, Magali, te interrumpo un segundito. Tranquila. Es que me quedó la duda con respecto a la pregunta que hiciste hace un momento. Es decir, que en ese orden de ideas, pues para parafrasear un poco el tema del cuadro, sería necesario generarlo, igual colocar que no se incluye y que no es correcto, como para que se tenga claridad de que no existe, o simplemente colocamos en el análisis que no se realiza. Claro, básicamente, pues si no existe, vamos a suponer que no existen políticas organizacionales, ¿cierto? No existen Ujú. políticas. Entonces, lo que vamos a hacer es, podemos citar el título y párrafo seguido van a argumentar el por qué la empresa o bien no las tiene y no las obvió por todo punto y esto ha traído esta serie de inconvenientes, o definitivamente la empresa ha considerado que no las va a tener en cuenta porque no las considera tener en cuenta para su ejercicio y para su actividad económica. Lo importante es que se argumente, porque pues, igual el cuadro lo pueden llenar diciendo no, 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 pero pues igual al final pues es necesaria esa argumentación del por qué no existe. O sea, si no está, qué es lo que han dejado de hacer? Entonces yo no tendría problema en que reemplazaran, por ejemplo, este cuadro por un argumento, un párrafo seguido en el que explicaran claramente todo lo que corresponde pues a el por qué no existen políticas dentro de la organización. Perfecto, profe, gracias, más claro. Dale, tranquila. Listo, gracias, profe. En respecto con las políticas, o sea, en la organización que estamos analizando, existen, por ejemplo, políticas de prevención y acoso laboral, política de seguridad y salud en el trabajo, política de alcohol, drogas y tabaquismo, y una política de reglamentación y regulación del uso de plataformas de transporte. Pero pues ya, o sea, hasta ahora son como esas porque pues claramente hubo una reestructuración en la organización y esas son las nuevas políticas. O sea, ¿esas políticas son las que analizamos o son algunas más? No, son esas, las que tenga Ok. la organización, las que tenga Listo. exactamente, no nos vamos a inventar ninguna otra, Sí. porque lo que como estamos haciendo es una evaluación de la plataforma estratégica de la organización, analizamos lo que la organización tenga. Hasta aquí. Ya más adelante, cuando nos pida a nosotros hacer el ajuste, la corrección, la sugerencia, entonces decimos, mira, aquí faltó algo, una política de inclusión, por ejemplo. Entre las que tú me nombraste no aparece, ¿sí? Entonces digo, una política de inclusión. Me parece supremamente necesario que hoy que estamos hablando de equidad, de inclusión, género y otra cantidad de cosas, pues seguramente tendría que estar, ¿vale? Ese sería un escenario absolutamente viable. Ahora, dime. Lo que he entendido, que listo. Vale, en este orden de ideas incluso quiero hacer una salvedad sobre el tema de la inclusión. Y es que en el contexto de la inclusión, una cosa es ser inclusivo y otra cosa es ser incluyente. Sí, una cosa es ser inclusivo y otra cosa es ser incluyente. ¿A qué me refiero con esto? Si en las políticas, entonces consideren ponerlo allí, dicen, la organización sí es inclusiva, porque sí le damos la oportunidad para que cualquier problema, independientemente de su género, color, raza, lo que fuera, tenga la posibilidad de trabajar con nosotros. También se brinden los escenarios posibles para que esas personas puedan trabajar sin inconveniente alguno. Vamos a suponer que hay una persona invidente, una persona ciega. Claro, ¿pueden trabajar con nosotros? Sí, puede trabajar con nosotros. ¿Dónde va a estar? No, va a estar en la oficina
porque por efectos de operatividad pues va a ser mucho más complejo si está por allá. Entonces va a trabajar en la oficina con apoyo a tal. Mi pregunta es, la oficina, la impresión de papel, los equipos de cómputo y demás que manejan, tienen el sistema de puntos para que él pueda leer y guiarse. Es decir, si él toca unos punticos, él se da cuenta que es impresora o tiene que empezar a tocarla toda y preguntar que si la impresora está, si está prendida y otra cantidad de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, sí somos inclusivos, pero no somos incluyentes. ¿Por qué? Porque no hay escenarios que definitivamente las personas, por ejemplo, en esta condición, tengan la posibilidad de trabajar. Vamos a suponer que es una persona sordomuda. ¿Hay alguien en la oficina o en la empresa que hable lenguaje de señas? Por ejemplo, para que él sepa las instrucciones y pueda desarrollar de manera significativa su trabajo. Entonces, para que no caigamos en el error de considerarnos inclusivos, pero sin generar los escenarios reales que permitan que esa persona se sienta incluida dentro de los aspectos laborales. Eso es un elemento clave porque si vamos a ser inclusivos, pues seguramente esto dentro de las políticas tendrá que estar. Dentro del contexto misional, seguro. Del contexto visional, tal vez. Dentro del contexto de las políticas, seguramente sí. Sí, lo vamos a contemplar dentro del escenario de la organización. Es importante tener en cuenta ese aspecto. Entonces, las políticas. Y ahora viene entonces el tema de la formulación estratégica, que es cuando yo les digo entonces que aquí me pide la actividad que yo tenga que proponer nuevamente todo el proceso estratégico. ¿Listo? Es decir, perdón, la plataforma. Me dice que yo debo sugerir cuál es la nueva misión, cuál es la nueva visión, cuáles son esos nuevos escenarios en los que las políticas, los objetivos se van a movilizar. Pero antes de eso, quiero que revisemos pues para no ahondar en este punto final, que es el que pues básicamente es aquellos hallazgos donde yo consideré que no habían ciertas cosas incluidas en misión, visión, estrategias y demás, pues ahora vamos a hacer una nueva propuesta de misión, visión de acuerdo a esos hallazgos. ¿Listo? Hasta allí creo que no hay ningún inconveniente y no es complicado el escenario. En este punto sí, y es aquí donde yo quiero centrarme precisamente porque en la elaboración de las estrategias, si ya tuvieron la oportunidad de leer, pues se dan cuenta que este punto en particular sí es bastante eh, larguito y extenso. Por eso, mi propuesta y la que abro para todos es que todos puedan trabajar en función del mismo documento para que así el desarrollo del mismo pues sea significativamente eficiente en el tiempo y significativamente eficiente entre las propuestas que cada uno empieza a hacer hacia la actividad. ¿Listo? Profe, ahí tengo una pregunta. Señor, Resulta que, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Resulta que nosotros tenemos en fortalezas, son más o menos 42, 43 fortalezas. Y en No, no, oportunidades son más o menos 24. claro, Entonces, cuando vamos a hacer este cruce, nos salen más o menos más de 1000 opciones. sí, de acuerdo. Entonces, mi pregunta va es si podemos escoger solo unas o sí tenemos que cruzarlas todas. Listo, entonces ese es otro punto y precisamente por eso me quería centrar acá, porque estoy seguro que esto le está pasando a más de uno. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que seamos más prácticos en esto, un ejercicio real lo requiere. ¿Listo? Un ejercicio real lo requiere. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones la fortaleza 1, la fortaleza, no sé, voy a decirte la fortaleza 8, la fortaleza 15, la fortaleza 20, ya que tú me dices que sacaron aproximadamente unas 40. Pues si yo analizo estas 4 fortalezas, pues resulta que al final, con una estructura de texto u oración clave,
pues las puedo recoger las 4 y es absolutamente viable. Te digo, ¿para qué voy a reestructurar 4 si con una sola yo puedo resolver estas 4 fortalezas o describir esas 4 fortalezas? ¿Por qué? Porque al final, pues convergen como en el mismo escenario hacia la misma, digamos, factor clave de la organización. Entonces, digamos que normalmente se presenta cuando se desarrollan tantas fortalezas o tantos escenarios en ese sentido. ¿Listo? Entonces, la propuesta es para que hagamos un ejercicio bien importante, bien interesante. Entonces, la idea es que hagamos un compendio entre fortalezas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hagamos entonces al menos 5 por cada una de estas variables de la DOFA. Si están de acuerdo, me dicen. La idea es que sean al Perfecto. menos 5. Sí, 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 Profe, está una muy bien. pregunta. Yo tengo Señora. una pregunta. Estas mismas 5, estas fortalezas son las mismas que nosotros sacamos en el trabajo anterior y las vamos a cruzar con este trabajo. Sí, es correcto. Son las mismas que vienen desarrollando antes. No son fortalezas o identificación de estas variables nuevamente, no. Son las mismas que ya trabajaron, que yo les mostraba en la guía, perdón, en el libro, que ya fue de las que tomaron de allá arriba, en las que hicieron evaluaciones internas y externas, que debían pasarlas acá, simplemente era transcribirlas a donde estaban los cuadrantes de las fortalezas, a las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Sí, entonces, como lo decía el compañero, es que nosotros sacamos 40 de esas fortalezas, un ejemplo. Entonces, listo, entonces vamos a llegar a un compendio general para que para todo sea equitativo en el sentido en que, bueno, vamos a resolver entonces estas y la idea es que cada grupo entonces identifique 5 fortalezas claves, 5 oportunidades claves, 5 debilidades claves y 5 amenazas claves para la organización, pero tienen que ser muy bien escogidas para que sean bien significativos, ¿sí? Para que sea bien desarrollado. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo digo? Y lo digo por la revisión de los trabajos anteriores. Resulta que en el trabajo anterior, la matriz de evaluación de los aspectos técnicos o tecnológicos, perdón, se hizo la validación, factores claves, la ponderación, puntaje, y esos son los valores y me da un valor acá. Entonces resulta que el valor sumado aquí, voy a poner un ejemplo, nos dio 3.5, pero cuando yo iba a validar la multiplicación para mirar el resultado aquí, resulta que eh, al sumarlo realmente, perdón, al sumarlo me daba aquí, pero la multiplicación de este número con este no era igual, perdón, no daba la sumatoria. Entonces yo decía, pero por qué me dan este error aquí? ¿Por qué me dan este error aquí? Y es posible desarrollar un análisis de los hallazgos. Si yo me encuentro estos dos escenarios acá, un error aquí, pero me hacen el análisis basado en esos datos, entonces yo digo, esto está mal ejecutado y entonces esto, por supuesto, no es coherente con los hallazgos. O sea, esto lo encontramos en la actividad anterior. Entonces digo yo, no cometan el error de no fijarse y eso ¿sabe por qué pasa? Porque el uno se confía del otro y no lo revisan. Recuerden que ustedes tienen unos roles dentro del grupo y esos roles, pues la idea es que los validen dentro del mismo grupo. Si yo soy revisor, pues yo voy a estar pendiente de lo que entreguen mis compañeros. Mire, esto es un error, aquí hay un error y esto hay que corregirse. Y esto, por supuesto, debió haberse corregido. Y pues al final terminaron enviándome correo que no estaban de acuerdo, que estaba no sé qué, que la nota era injusta. Le digo, pero es que mire, ¿yo cómo hago para validar algo que no es correcto? Entonces la idea es precisamente que lleguemos a esto. 5 variables claves de la DOFA por cada una de las variables. Perdón, cada uno de los 5 reconocimiento de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero súper claves para la organización. Y en ese orden de ideas trabajamos sobre 5 de cada una de ellas para que al final pues no se les convierta esto pues básicamente en un trabajo sin fin con 40, imagínense usted, pues eso no tienen es cuándo terminar con toda esa cantidad. Al final termina haciendo la misma estrategia para 200 de ellas y pues no sería como la idea. Entonces la idea es extraer 5 claves de cada una de estas para poder desarrollar entonces la elaboración de estrategias. ¿Es claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, claro, de acuerdo. Profe, qué De pena. acuerdo, profe. Yo tengo una Eh, preguntita, profe. ¿Quién me está hablando, profe? Daniela Martínez. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Dime. Claro. Bien, profe, una pregunta. Es que, o sea, pues a ver si me quedó de pronto claro. Cierto que lo que tú dices de cruzar, yo, por ejemplo, cojo 5 fortalezas, ¿cierto? Entonces, esa F la cruzo con O, D, A, y eso sería solo con una fortaleza. ¿Es así, cierto? ¿O estoy equivocada? Listo, entonces vamos a mirar. Entonces tengo fortaleza 1, pues esto se me desapareció. Aquí estás. Fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, fortaleza 4, y fortaleza 5. 4. Entonces ahora miremos una oportunidad 1, oportunidad 2, oportunidad 3, oportunidad 4 y oportunidad 5. Entonces, en este orden de ideas, para darte claridad, vas a coger Sí, la señor. fortaleza 1 y la vas a cruzar con O1, con Ujú. O2, con O3, con O4 y con O5, ¿cierto? Sí, Y por supuesto, aquí te va a salir la estrategia, la estrategia, la estrategia, la estrategia, la estrategia, la estrategia. Hasta ahí es claro, ¿cierto? sí, sí, señor. Perfecto. Entonces ya quedan las 5 estrategias de fortaleza 1 con las demás oportunidades. Ahora lo que yo tengo que hacer es coger la fortaleza 2 y empezar a cruzarlas con O1, O2, O3, O4 y O5. Y pues obviamente van a salir las otras estrategias. Mm. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, hasta ahí vamos bien, profe. Perfecto. Entonces ahora cogemos la 3 y hacemos el mismo escenario, Ujú. ¿cierto? Y nos van a salir las otras estrategias. Entonces, eso mismo tenemos que hacer con todas las demás. Listo. Con la do, con la fa, con la fo, con todas las cruces que aparecen dentro de la estructura de la dofa. Por eso, pues, propongo 5 de cada una para que desarrollemos unas muy buenas estrategias. Listo, listo, profe, gracias. No a ti. Entonces, quiero preguntar si estamos de acuerdo con la propuesta que les saco. Sí, señor. De acuerdo. Sí, señor. Perfecto. Para Entonces, hacer los aportes individuales donde vamos, o sea, donde vamos a presentar el trabajo individual y que luego vamos a hacer el consenso, lo debemos entregar con tabla de contenido, portada y demás. eh, bueno, les explicaba que los aportes individuales, ya llegado al acuerdo inicial, es que esos aportes individuales se van a aportar sobre un mismo documento, es decir, que todos van a trabajar sobre el mismo documento, ¿sí? Entonces, integrante 1, integrante 2, integrante 3, integrante 4, integrante 5. Entonces, pues, digamos que frente a lo que tú dices, pues el documento donde van a empezar a trabajar, pues vayan estructurándolo ya como va a quedar el documento final. ¿Listo? Entonces, viene William y hace el aporte acá no sé, de algunas estrategias que hizo. Acá viene entonces el otro compañero y aporta lo demás, sigue aportando lo otro, siguen aportando lo otro y van consolidando el documento final. Esto con el fin de que pues, trabajen sobre el mismo documento. Sin embargo, vuelvo y recalco, perdón, y hago la observación. Todos son responsables por lo que se esté poniendo aquí. Es decir, que fue lo que sucedió con el documento que acabo de comentar ahora, que pues al final terminaron diciéndome que había sido injusto con la nota,
El tema es que pues todos son responsables de lo que aquí se va consignando. Ah, es que eso no lo puse yo, eso lo puso el otro compañero. Pues sí, pero es que estamos haciendo trabajo colaborativo, por lo tanto todos son responsables de la información que aparece acá. Entonces, sean muy conscientes, revisen el documento, pego mi parte y ya me olvido, ¿no? Revisen lo que el otro compañero está haciendo. Vuelvo y reitero, porque al final, en la actividad número 5, van a tener que hacer una sustentación de todo el plan de trabajo. Y las preguntas son aleatorias. Entonces yo le puedo preguntar en ese instante a William, pero la siguiente pregunta se la puedo hacer a Paola y la otra se la puedo hacer a Daniela. En ese orden de ideas, todos deberían de conocer el documento, el contenido y qué fue lo que se desarrolló y cómo se hizo. Y no que digan, no, profe, es que esa parte no la hice yo, pues el documento es grupal, la calificación es grupal. Y se supone que si ese trabajo es igual, pues se va con toda la calificación grupal. Entonces, en ese orden de ideas, todos trabajan sobre el mismo documento, lo estructuran como va a quedar ya el documento final, o alguien que se cargue de recoger la información que van entregando a los demás compañeros y juntan en un solo documento. ¿Listo? ¿Te queda claro, William? Perfecto, sí, señor. Clarísimo. Muchas gracias. Perfecto, no, tranquilo. Lady, ¿vas a comentar algo? Ah, es que está copiando los pantallazos. Lady está acá en la otra clase. Profe, si es que tenemos como 3 y pasa el tiempo, nos disculparán. No, tranquila. No, de hecho, la actividad de prospecta no la voy a hacer porque la están haciendo con los demás profes, pero no les voy a repetir la actividad. Simplemente quiero que quede claro lo que es el trabajo final y lo que deben terminar entregando. ¿Listo? Entonces, básicamente eso lo vamos a hacer con las estrategias, pues en la estructuración de las estrategias con referencia a los cruces FODA, DODA, para que pues así lo puedan desarrollar. ¿Listo? Porque por supuesto son muchísimas. Esto pues, requiere un trabajo bastante largo. Y aquí, pues básicamente en el tema de la calificación de los objetivos estratégicos. Entonces, recuerden que los objetivos estratégicos, pues toda organización en lo mínimo debería tener 1, 2 o 3 objetivos estratégicos claros porque se supone que sobre eso está estructurada su misión y su visión en alcanzar esto y cómo lo va a desarrollar, porque de lo contrario, pues sin objetivos estratégicos, pues sería bastante complejo. Entonces, ¿cuántos objetivos estratégicos tiene? Y lo califica aquí por niveles de importancia para la organización. Por eso es que se traza acá la misión, la visión de la organización, porque se supone que esos objetivos estratégicos deberían dar cumplimiento a la visión de la organización. ¿Listo? Deben ser claros, pues, en ese contexto. La calificación de las estrategias, ¿sí? Esta calificación de las estrategias son las que desarrollan a partir de los cruces de la DOFA, ¿no? A partir de los cruces de la DOFA, entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo la califica? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué se busca con esa estrategia al final? Describamos las más importantes si es el caso, pues por supuesto van a salir 25, pues obviamente se explican ellas. La elaboración de la matriz DOFA, pues esto, la verdad, no considero que lo hagamos. Esto es simplemente redundar un poquito en volver a hacer lo mismo que hemos venido haciendo desde momentos atrás, porque pues si básicamente van a hacer las estrategias acá y las van a calificar aquí y todo lo demás, pues para qué las vamos a pasar nuevamente a la estructura o el gráfico o a la representación gráfica de la DOFA. Pues ya lo entendemos claramente que estos son las variables encontradas y estos son los cruces que se hacen a partir de esas variables también, de esas fortalezas, de esas debilidades y cómo se hacen los cruces allí. Listo, entonces esa sería básicamente la actividad a entregar. Por eso era importante que hiciéramos la reunión y por eso era importante que llegáramos a estos puntos de encuentro, porque pues por supuesto
comprendo muchas cosas referente a la cantidad o a la dimensión que se exige dentro de la guía y lo que por supuesto el libro rector del curso pues ofrece. Digamos que pues, es una actividad que resulta siendo extensa, por supuesto, pero reitero que con estos puntos de acuerdo y con claridad dentro de lo que se va a desarrollar, pues terminamos, em, digamos, facilitando un poquito todo el proceso y el trabajo que se espera. ¿Listo? Entonces, déjeme yo reviso un momento aquí que para la actividad 4, que era lo que básicamente estábamos hablando ahora acerca de lo que vamos es a desarrollar después y es el tema de cuáles son esos nuevos planes estratégicos, ¿cierto? En esta actividad 4 empezamos a desarrollar todo el tema del Balance Scorecard y a empezar a hacer una calificación adicional. ¿Listo? Entonces, mientras estamos elaborando la plataforma, evaluando la plataforma estratégica, pues vamos estructurando la forma en cómo debería plantearse esa nueva estructura o planteamiento estratégico de la organización y pues de acuerdo a los hallazgos que son posiblemente cosas negativas, pues cuáles pudiéramos empezar a corregir. Y básicamente esa es la entrega de la actividad. Entonces, pues abro el micrófono para alguna inquietud, sugerencia, propuesta adicional para que la revisemos y estudiemos con referencia a lo que acabamos de decir. ¿Quién quiere decir algo? ¿Estamos bien así? ¿Falta algo? Profe, queríamos que pudiera ser diferente en esto. No sé. Los escucho. Cindy me dice que por su parte estaba absolutamente claro, con mucho gusto. Cindy, esa era por supuesto la idea. Entonces, no sé si alguien tiene algo más que comentar o decir al respecto. No, profe, de mi parte todo quedó ya muy claro. Muchas Bueno, gracias. ¿Ya se Muchas gracias, facilita profe. más la actividad? Sí. Sí, claro. profe, ya. Uy, sí. Muchísimo. Mil Estábamos gracias. asustados. No, Total. no es necesario asustarse, ni me faltaba. Ya saben que cualquier cosa lo comentan al Teams. O sea, ustedes me escríbanme, no les dé... Yo para qué voy a escribir, no sé qué, no. Escríbanme al Teams que normalmente lo contesto y ustedes ven que trato de ser muy oportuno en estas respuestas. Algunos de manera temprana me dijeron, profe, ¿podemos trabajar de esta manera? Le digo, listo, no tengo ningún problema. La cuestión es que no me involucren a nadie que no trabaje porque pues no sería pues la esencia tampoco. Y lo otro, recomendarles, alejémonos del chat GPT, que hay muchas cositas por ahí hechas con ChatGPT y pues nos ponen a calificar cosas que no sean de ustedes y perdónenme que sea tan franco en decirles, pero nos ponen a calificar a nosotros los docentes a revisar un trabajo hecho por ChatGPT y pues nosotros diciéndole, no, excelente y lo mejor que hemos visto, pero pues a punta de ChatGPT, pues no sería la manera, ¿no? Profe Ariadna, ¿tienes algo para anotar, algo para decir adicional? No, mi profe, pues básicamente estaba pensando en lo que usted les acaba de decir. Uno lee y se da cuenta que es de ChatGPT. Pero pues igual, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Ya es integridad de cada uno, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es a veces, es un buen aporte, sí, hicieron un buen aporte, noto que es un buen aporte, pero como que uno dice, no, bueno, está bien. Sí, Sí, porque entonces se traten de utilícenla, pero sépanla utilizar, porque pues igual, digamos que nosotros entendemos que esa herramienta ya está ahí, ¿no? Y prohibirla pues nos queda como complicado, pero sépanla usar, o sea, el chat es como una idea, pero de esa idea tú puedes formular muchas más, puedes empezar a redactar, parafrasear a un autor de la bibliografía que se les ha pasado, ¿sí? Entonces, es como para de pronto aclarar ideas, sí sirve mucho, pero si no copien y peguen tal cual, ¿sí? Si no analicen la respuesta que les da,
porque es que también algunos se ven las preguntas, se ve la línea azul que a veces sale, o muchas cositas que uno dice, ay Dios mío, es que ni siquiera leyeron, pero bueno, Claro. ahí van. Sí, señor, esa es la gran recomendación. Pues ofrezco disculpas, no tengo la cámara funcionando, entonces no le enciendo cámara por eso, me disculpan. Bueno, a los estudiantes que participen en Prospecta de este curso en particular, que nos envíen la evidencia de que van a participar en Prospecta, bien sea yendo, bien sea de manera virtual, cualquiera de esos escenarios, nos dicen para hacer reconocimiento de puntos frente a esa presentación. ¿Listo? A esa participación. Listo, estimados estudiantes, pues bueno, agradecido enormemente de su presencia. Sé que tienen otras reuniones adicionales por allá, pues la verdad a veces nos queda muy difícil poder identificarlas todas y saber en qué momento meto mi reunión, pero pues tocaba hacerlo de alguna manera para poder que les quedara suficientemente claro. Sí. Mi profe se hace. Proceda entonces a detener grabación, ¿cierto, mi profe? Sí, señora, ya es posible. Listo. Entonces, mis estimados, espero que hayan ido a la plataforma a dar asistencia, porfa, para que nos quede nuestro registro y poder hacer nuestro informe. Les